Hola familia, bienvenidos a este nuevo tema que tenemos, este resumen de las primera, segunda y tercera carta de Juan. Vamos a ver los temas importantes, los temas que sobresalieron durante nuestra sesión. Vamos a ver quién la escribió, cuándo la escribieron. ¿Y por qué la escribieron? ¿No? Creo que es algo muy importante que sepamos por qué Juan estaba escribiendo esta carta, ¿no? Este tipo de situación aquí le está recalcando varias cosas y eso es lo que vamos a entrar ahorita más en detalle, ¿no? Así es. Y esta carta, como ya sabemos, fue escrita por el apóstol Juan. Fue escrita aproximadamente entre el año 85 y 90 después de Cristo. Y esta carta fue enviada a varias congregaciones de gentiles. Y vamos aquí a ver en el primer capítulo los puntos importantes que más resaltan. El primero es que Dios es luz, Dios es amor y Dios es vida. Y vamos a ver un tema, a partir de estos puntos, el tema importante que es la luz y el pecado. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda, es lo que el apóstol Juan nos dice. Alguien puede decir, yo conozco a Dios, soy de Dios. Así es. Pero si no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Y aquí quiero recalcar algo, que es el apóstol Juan. Estas cartas son muy intencionales y son muy directas. Así es. Y nos habla muy fuerte, yo diría que hasta de alguna manera, si estas cartas no te sacuden y no te hacen reflexionar y pensar y examinarte, es porque realmente no le estás entendiendo, no las estás leyendo no estás correctamente. Vivo. Sí. Creo que es importante dejar saber a las personas que había una serie de situaciones que estaba viendo en ese tiempo cuando Juan escribe esto. Dice que posiblemente judíos estaban ya siendo esparcidos a causa del evangelio, ¿no? Sí. Ya para ese tiempo ya el templo posiblemente ya había sido destruido. Y obviamente me encanta esto porque dice que si tú estás en la luz, habla mucho de la luz porque compara mucho a Jesús con la luz. Entonces dice que si tú... Claro, porque Jesús es luz. Exactamente. Si tú estás en la luz, tú vas a obedecer sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Que camines en la verdad, que ames a tu hermano. Entonces dice, no podemos tampoco pensar que ya porque somos creyentes o cristianos, ya no vamos a pecar. Vamos a continuar pecando. Esa es una mala noticia. Pero la buena noticia es que a pesar de que cometamos un pecado, podemos venir, si estamos obviamente caminando en la luz, podemos venir delante de Dios. Y Él nos perdona y nos limpia y nos anima a que sigamos caminando, ¿verdad? Así es. O sea que no podemos pensar que por ser cristianos ya no pecamos, pero tampoco podemos vivir siendo cristianos siempre en culpabilidad y minimizar, tampoco podemos minimizar las consecuencias de nuestro pecado. Supuesto. Si ya nosotros estamos caminando en la luz, significa que estamos caminando en Jesús porque Él es la luz. Entonces nuestras vidas ya no tiene que haber ningún tipo de lugar para el pecado. Pero vamos a más profundidad sobre ese tema. Vamos a ver el tema también de el amor. La prueba de que estamos bien con Dios es amar verdaderamente a nuestros hermanos. Jesús nos da un mandamiento, amarnos unos a otros, y si no lo hacemos, vivimos en obscuridad, como veníamos platicando, y no sabemos hacia dónde vamos, y eso significa que estamos caminando en obscuridad y básicamente estamos ciegos, o sea, no estamos viendo a dónde vamos. No estás caminando por donde Él ya marcó el camino donde tú debes de ir. Entonces, es importante que digamos esto, ¿no? Que es el amor significa, ya lo habíamos comentado, ya lo habíamos visto obviamente, pero el amor significa poner a la otra persona en primer lugar. Por ejemplo, si yo digo que amo a mi esposa, pero no la pongo en primer lugar, yo estoy pensando solamente en mí, entonces en realidad estoy siendo ¿qué? Un mentiroso. Y no estoy cumpliendo con el mandamiento que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces para cumplir ese mandamiento tenemos que amar porque de tal manera Él nos amó a nosotros que se entregó a la cruz. Sí. Entonces quiere que el amor requiere, y lo digo de esta manera porque el amor es sacrificial. No se basa ni se enfoca en nuestras propias necesidades. Así es. Sino las necesidades de la otra persona, ¿no? Sí, y a lo largo de la Biblia
nos habla de que tenemos que amar, nos especifica qué es el amor, ¿no? No guarda un récord de ofensas recibidas. El apóstol Pablo en Gálatas habla de esto, ¿no? Pero el amar significa poner a otros, como dijo Ricardo, poner a otros en primer lugar, no ser egoísta, y es más que eso, es mostrar con nuestro tiempo, con nuestros recursos. Es más, pienso yo que amar más a profundidad es simplemente no hacerle ningún mal a la otra persona, Por ¿no? supuesto. Entonces, digamos como el buen samaritano, ¿no? Uh-huh. Lo vemos un ejemplo muy claro, ¿no? Sí. Que pasa el sacerdote y pasa el servidor del templo, pero no hacen nada. Y se supone que ellos eran los representantes de Dios, ¿no? Uh-huh. Pero viene este samaritano y recoge a esta persona, invierte tiempo, invierte dinero, recursos, uh-huh. Invierte todo lo que sea necesario para que esta persona pueda estar bien, uh-huh. ¿no? Entonces, eso es lo que estás hablando ahorita que se requiere. Sí, entonces Juan nos está enfatizando en eso, en el amor, en que Jesús nos da ese mandamiento y si no lo hacemos, estamos viviendo en obscuridad, estamos viviendo en contra de lo que Él nos pide hacer. Creo que es bien claro lo que está diciendo la carta, si la hemos leído y la hemos entendido. Uh-huh. O sea, aquí el apóstol Juan no se anda con rodeos, ¿no? Uh-huh. Caminas en la luz, estás en la luz, en la verdad, uh-huh. Eres hijo de Dios. Si no, no lo eres. Sí. ¿No? Y creo que más adelante habla, o sea, les digo, esta carta es muy fuerte. Yo diría que es muy fuerte porque no en punto habla de que si no estás amando a tu hermano y lo odias, no eres de Dios o eres hijo del diablo. O sea, es muy fuerte esto lo que estamos viendo. Entonces, vamos a irnos a profundidad. Otro tema importante es la familia de Dios. Por medio de Cristo nos convertimos en hijos de Dios. Su amor nos capacita para amar a los miembros de nuestra familia y la forma en que tratamos a los demás muestra quién es nuestro Padre. Y Juan está hablando a la iglesia, recordemos esto, que no está hablando a personas que no conocen o que no creen. O sea, dentro de la iglesia, la forma en que tratamos a los demás muestra quién es nuestro papá. Y eso es un tema fuerte. Es un tema muy fuerte. Porque muy fuerte. Es donde te digo, ahí dice que si no caminas en la luz y si no amas a tu hermano, eres hijo del diablo. Así, básicamente así lo dice. Aquí dice así, si no tienes el amor para las personas, para tu hermano, uh-huh. Dice que compara a las personas con Caín, ¿no? Que había odio en Caín y lo llevó a matar a su hermano. Sí, había envidia. Exacto. Y odio y eso habla también de que en lo profundo de su corazón es un asesino, aquella persona que no ama a su hermano. Estamos hablando dentro de la iglesia. Sí. Vamos a ver lo de la verdad y el error. Tenemos al Espíritu Santo para discernir la verdad de lo que se nos enseña. Y Dios es verdad y es luz. Y entre más le conocemos, más fácil nos será vivir en la verdad, o sea, vivir en Él. Entonces, sí. En pocas palabras, si más leemos nuestra Biblia, más vamos a tener esa relación profunda con Dios y más conectamos con Él. Exacto, si más buscamos de su presencia, si más somos intencionales, no solamente en memorizarnos la Biblia. No se trata de eso, ¿no? No, sino es realmente vivir un cristianismo genuino, vivir en el amor, vivir en el perdón, vivir en la luz. Sabemos que día a día pecamos, ¿no? Pero la Biblia también nos dice que Él es nuestro abogado. Podemos entrar al trono de gracia y Él nos perdona si nosotros realmente nos examinamos y nos arrepentimos. Y es algo que, por ejemplo, yo me pongo a pensar, es algo que no es nuevo, ¿no? Vemos situaciones tal vez en la iglesia un poco difíciles o complicadas. ¿Un poco complicadas? Un poco complicadas, pero esto venía pasando ya desde siempre ha existido, ¿no? No es tema nuevo. Entonces Dios sabe cómo tratarnos, cómo hablarnos, y eso realmente es impresionante. Otro tema importante es la seguridad. Su palabra es verdad. Tenemos que tener seguridad en la vida eterna y de que tenemos victoria sobre el pecado. Por medio de la fe tenemos certeza de que nuestro destino es Jesús. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Otra vez, a lo largo de estos capítulos nos vuelve y nos dice
la importancia de amar a nuestros hermanos. La seguridad de nuestra relación con Dios es una promesa, pero también es una forma de vida, es lo que veníamos diciendo. O sea, tenemos que tener esa seguridad. No se trata de memorizar solamente, se trata de vivirlo. Exacto. Nadie que es hijo de Dios sigue pecando. Y el que no ama a su hermano no es de Dios. Ouch. Eso es lo que les venimos diciendo, que es Juan es muy fuerte con sus palabras y muy directo. Nos está hablando muy directo, sí, ¿no? Nos está dando muy duro. Creo que esto es la primera, sería lo que es la primera carta. Sí, así es. Entonces estamos viendo el resumen de la primera carta. Y por último, el que no ama a su hermano es un asesino, y los asesinos no entrarán a la vida eterna. O sea, no tienes que matarlo físicamente, ¿no? Pero si lo odias, si hay odio en tu corazón. Si hay odio en tu corazón, un sentimiento que no es amor, digamos. Entonces vamos a la segunda carta de Juan. Dice, esta carta fue escrita a la señora elegida o posiblemente a una iglesia local. Y aquí hay dos puntos importantes. El primero es la advertencia sobre los falsos maestros. Y la otra es las últimas palabras de Juan. El primer tema es la verdad. Los verdaderos seguidores de Cristo obedecen su verdad continuamente, y el amor es poner en práctica los mandamientos de Dios. Sí, entonces aquí le está escribiendo a este tipo de personas porque hay un tema muy controversial aquí, ¿no? Que se preocupaban por si tenían salvación o no. Entonces, Juan dice aquí, las personas que están con nosotros y se quedan con nosotros, obviamente son de Dios, ¿no? Porque había varias ramas de enseñanza. Entonces dice, los que se salieron y se fueron porque no eran de Dios, no estaban con nosotros. Entonces, creo que presenta esta carta la escribe para presentar una cierta seguridad a las personas que se quedan y que están siguiendo lo que ellos estaban enseñando, ¿no? Porque aquí habla sobre eso, de lo que hemos visto, hablado y sentido y palpado. Eso es lo que les enseñamos, ¿no? Así es. Otro tema, vuelve a tocar Juan el tema del amor, y habla también de las bendiciones por vivir en amor. El primero es el amor, el generoso amor, la compasión y la paz de Dios y de su Hijo Jesucristo estará con nosotros. O sea, fíjense qué promesa. Estas bendiciones serán nuestras mientras vivamos en la verdad y el amor. Y otra vez es el generoso amor, la compasión y la paz de Dios y de su Hijo Jesucristo estarán con nosotros. O sea que hay bendiciones, claramente en la carta lo dice, que hay bendiciones mientras vivamos en la verdad y en el amor. Creo que son temas muy duros y te animamos a que tú lo estudies y lo leas, porque nosotros ahorita de cuenta vamos a 1000 por hora. Sí. Porque solamente queremos ayudarte para esta introducción, ¿no? Entonces, pero bueno, más bien este resumen. Así de que te animamos a que tú detalladamente la leas, y hay muchísimo que tú puedes aprender de esto. Así es. Y basado en el amor, habla de que si no amamos genuinamente a los demás, no estamos siendo obedientes, y eso es muy claro. O sea, la obediencia es amar a los demás. También otro tema importante es de los falsos líderes o los falsos maestros, que eran un problema peligroso para la iglesia a la que Juan estaba escribiendo. Y Juan advierte que no sean hospitalarios con esas personas quienes enseñaban herejías, y era un peligro para los creyentes. Entonces aquí podemos decir simplemente, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú sabes lo que es la verdad y lo que es la mentira. Tú no necesitas nadie que te esté diciendo, oh, esto sí es de Dios, porque tú vas a saber y vas a poder identificar. Entonces Juan aquí ataca mucho esta enseñanza que venía de otros pensamientos filosóficos y querían traer confusión a la iglesia. Pero te animo otra vez, si le has entregado tu vida a Cristo y eres hijo de Dios, el Espíritu Santo siempre te va a mostrar qué es la verdad y cuál es un error. Así es de que te animamos a que nuevamente continúes estudiando estas cartas, porque están tremendas. Sí, entonces Juan habla de específicamente los falsos maestros creían que el cuerpo era malo e inútil. Entonces se iban a dos extremos. Unos creían que tenían que ser muy disciplinados y se negaban a los deseos del cuerpo, y otros pensaban que era legítimo satisfacer cualquier deseo físico
porque al fin de cuentas creían que el cuerpo iba a ser destruido. Entonces, Pues, que es verdad. sí, o sea, pero lo que hacían en ese entonces es que se dejaban a sus deseos, Sexualidad, inmoralidad sexual y todo, toda esa porque onda. traían estas Al cabo el cuerpo se enseñanzas. destruye, ¿no? Y el Traía- espíritu es el que se... Traían estas enseñanzas, entonces esto es lo que está advirtiendo Juan, que tengan cuidado y que con esas personas no fueran hospitalarias, que ni siquiera se sentaran. No las recibieras en casa, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, vamos a la tercera de Juan. Y esta carta fue escrita a Gayo, quien fue un fiel servidor. Y los puntos importantes son que los hijos de Dios viven según las normas del Evangelio, y el otro es las últimas palabras de Juan. Y el tema importante aquí también es la hospitalidad, el cual estábamos hablando hace un rato, y la hospitalidad genuina era necesaria en ese entonces para todos los misioneros o personas y los que llegaban solamente un ratito a tu casa o misionero, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y Juan advierte que no ofrecieran asistencia material a los falsos profetas. Entonces los maestros y los misioneros cristianos necesitan de nuestro apoyo. Siempre van a ocupar. Siempre van a ocupar de nuestro apoyo. Y siempre que puedas brindarles apoyo, eso te hará que seas parte de lo que ellos están de lo haciendo. Que se está, más bien de lo que está haciendo Dios en todo el mundo, ¿no? Así Entonces es. es necesario que nosotros seamos partícipes en esto de la hospitalidad y de compartir con este tipo de personas, de los misioneros, ¿no? Así es. Otro tema es el orgullo. Diótrefes no solo se negó a brindar la hospitalidad, sino que se autonombró jefe de la iglesia, y el orgullo lo descalificó de ser un verdadero líder. Entonces los líderes cristianos deben evitar el orgullo y deben tener conciencia de la responsabilidad del cuidado de las personas y de no aprovechar su cargo de líder para dañar a los demás. Creo que el líder es el que pone el ejemplo, ¿no? Entonces, si estás poniendo el ejemplo de ser rudo o de aprovecharte, pues, ¿qué esperas que las personas sean, no? Si no, igual que el líder. Así es de que cuidado con eso. No debemos seguir a los malos ejemplos. El que hace lo bueno es Dios, y el que hace lo malo nunca ha conocido a Dios. Es muy fuerte. En Romanos 12:8, habla de liderazgo y de cómo los líderes deben de tomar en serio, porque es peligroso. Si tienes el llamado a ser líder, dice que lo hagas con diligencia, ¿no? Así es. Entonces, otro tema importante fue la fidelidad, y Gayo y Demetrio fueron fieles al servicio, fueron un ejemplo de servicio desinteresado. Ellos dos desinteresadamente daban todo y fueron un gran ejemplo. No des por sentado el tiempo de los voluntarios. Te animamos a agradecerles por su fiel servicio. Y porque esta carta elogió y animó a Gayo, aquí Juan lo estaba honrando. Y es algo que siempre entre hermanos, siempre tenemos que honrarnos, siempre tenemos que animarnos, ocupamos palabras siempre de tenemos aliento, que agradecerle, si eres líder, agradecerle a los voluntarios por todo el servicio, el tiempo y todo lo que ponen para Dios. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Esperamos que el rayo que aventamos aquí de este mini estudio te ayude, porque esa es nuestra oración, que te ministre y que puedas aprender más, que puedas conectarte y acercarte más a Dios. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Así es, y te animamos a que esta carta la leas de una manera detenida, que la leas y que dejes que el Espíritu Santo te ministre y te enseñe en dónde no estamos haciendo bien, porque al fin de cuentas, como les dijimos, es muy retadora, te hace pensar y meditar, y te animamos a que eso es lo que hagas, que medites en esta carta y que dejes que Dios te hable, y te damos gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Bendiciones.